de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Él sea la gloria, Él sea la gloria, Él sea la gloria, por siempre. Amén. Padre Celestial, queremos darte toda la gloria y toda la honra, mi Dios, en este día. Señor, grandes son tus maravillas, Señor, grandes son tus misericordias y nuevas cada mañana. Padre amado, en esta mañana, Señor, queremos presentarte los hogares, Señor, de La Calera, de Huasca, de San Luis, de Útica, Señor, de nuestra nación en general, sobre todo los jóvenes, los niños en cada hogar, los jóvenes que hoy están viviendo mucho esto de depresión, que sufren de depresión, que sufren de bullying y que no tienen a dónde acudir, Señor. Padre, ayúdanos a llegar hasta ellos, a llevar tu mensaje, Señor, hasta ellos, tu palabra de consuelo, de aliento, de fe, de esperanza, que te conozcan a ti, llevar esas buenas nuevas de salvación a estos jóvenes y a cada uno de estos hogares. Señor, te presento también los padres, dale sabidurías, Señor, en la crianza de sus hijos. También pongo en tus manos a cada persona que se encuentre enferma, que sea tu mano poderosa trayendo sanidad en cada persona, en cada oyente que nos está escuchando hoy que se encuentra enfermo. Señor, también para que tú proveas a cada una de nuestras necesidades. Sabemos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bienvenidos a su devocional Acercándonos a nuestro Señor Jesucristo, un devocional del Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca y San Luis. Antes de empezar con el devocional de hoy, quiero recordarle los anuncios. Hoy tenemos servicio a las 8 de la mañana y 10 de la mañana aquí en La Calera, en Huasca y en San Luis a las 4 de la tarde. También quería recordarles la salida de integración con los niños y jóvenes para el Parque Jaime Duque. Es importante que los que van a asistir el día de hoy se reporten con la hermana Marbel o con la hermana Rosario Larrota o también con el pastor para confirmar la ida al parque. Los niños menores de 12 años no pagan pasaporte para entrar al parque, sino solamente el transporte, que son 20,000 pesos. Los jóvenes o adultos de 13 años hasta 59 años, el pasaporte se logró que se bajara de precio a 25,000 pesos, más el transporte que serían 20,000 pesos. Es decir, que el total serían 45,000 pesos. Y los adultos mayores de 60 años solamente pagarán transporte, que serían 20,000 pesos. Ellos no pagan pasaporte para entrar. La hora de salida es a las 7:30 de la mañana acá en La Calera y la hora de llegada a las 5 de la tarde. Pero lo más importante es que hoy, domingo 14, se reporten la asistencia. Y también es importante llevar
refrigerio. Y los padres que no puedan ir con sus hijos pueden llenar una autorización para que un adulto se haga cargo de ellos. Este mes seguimos hablando de las familias de la Biblia, y el día de hoy nos corresponde la familia de Esaú. Esaú es un descendiente de Abraham. Él es hermano gemelo de Jacob. Abraham fue el abuelo de Esaú y de Jacob. Sus padres fueron Isaac y Rebeca. Como les decía antes, nietos los dos de Abraham, el hombre con el que Dios hizo un pacto de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y donde vendría la promesa del Mesías, ¿no? Donde nacería, que su descendencia vendría el Mesías. Esaú, por ser el primogénito, el que nació primero, le correspondía el derecho de obtener el doble de los bienes o de herencia con respecto a su hermano. Pero el más importante era el ser heredero del pacto que Dios le había hecho a Abraham, y que en él serían benditas las naciones de la tierra. Pero dice la Escritura que los bebés peleaban en el vientre de la madre, al punto que ella deseaba morir. Rebeca, la madre, consulta a Jehová, y él le dice que dentro de su vientre hay 2 naciones, donde el mayor va a servir al menor. Cuando nacen los bebés, dice la Escritura, allí en Génesis 24, que Esaú era rosado y velludo. Por eso se le colocó este nombre, Esaú. Eso quiere decir velludo. Y Jacob, su hermano, salió tomado del talón de su hermano. Y por eso se le puso el nombre de Jacob, que quiere decir tomando el talón. Al ir creciendo los niños, Esaú se convierte en el consentido de su padre, y dice que era diestro para la caza. Y Jacob se convierte en el consentido de su madre, y dice que era un hombre quieto que siempre estaba en casa. No les leo todo porque por el tiempo, pero ustedes lo pueden leer. Así que vamos a ver los errores que cometieron estos padres. Pero antes de eso vamos a leer en 1 Corintios 10:11. Y dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta historia que hemos estado leyendo y que les estoy hablando, dice la palabra que todo lo que está aquí escrito fue escrito como ejemplo para nosotros. Y entonces volvemos a la familia de Esaú. El primer error de estos padres que ellos cometieron en la crianza de estos muchachos o estos niños es no ponerse de acuerdo en la crianza de ellos, no buscar la dirección para la crianza de ellos, y el tener hijos preferidos. Aquí nos dice en Génesis 25, 27 al 28, dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Cada uno amó más a un hijo. Rebeca a Jacob y Isaac a Esaú. Aunque Isaac amaba a Dios, no supo transmitir a su hijo ese amor, ese temor y esa devoción por Dios. Y aunque Esaú era fuerte y valiente para la caza,
era débil de carácter, emocionalmente era una persona débil, al punto de menospreciar su primogenitura y bendición, vendiéndosela a su hermano menor por un plato de comida, y así satisfacer momentáneamente su necesidad que tenía en el momento, perdiendo el derecho de dirigir la familia. Tuvo en poco esa bendición y la importancia que era ser el primogénito y ser el bendecido por Dios. Por esto dice el Señor en Jeremías que a Esaú aborrecí y a Jacob amé, porque el Señor sabía lo que iba a suceder más adelante con ellos. Al pasar el tiempo, cuando Isaac estaba ya en sus días finales, cerca de morir, le pide a su hijo Esaú que le haga un guisado de los que él le preparaba, producto de su casa. Y su madre Rebeca escucha lo que ellos hablan, y aunque Dios le había dicho a Rebeca que la bendición iba a ser para Jacob, ella no tuvo la suficiente fe para esperar en que Dios actuara, sino que decidió ella actuar por sus propias fuerzas, diciéndole a Jacob que se disfrazara de su hermano Esaú para recibir la bendición de su padre, lo cual aumentó la rivalidad entre los hermanos, trayendo la separación de la familia, resentimiento, amargura y aún más desobediencia en Esaú. Y aunque Jacob recibió la bendición que ya Dios tenía destinada para él, no fue la manera correcta y no era la manera en la que Dios lo iba a hacer. Igual nos sucede muchas veces a nosotros. Tenemos promesas de Dios, pero nos falta fe para confiar y esperar en esas promesas. Al Isaac darle la bendición a Jacob, Esaú se enoja tanto con su hermano que dice en Génesis 27:41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú se consolaba pensando en que pronto su padre iba a morir y él podía vengarse de su hermano y matarlo. Estos padres no supieron transmitirle el temor de Dios, el amor y la obediencia a sus hijos, pero sobre todo ellos mismos habían creado una rivalidad entre estos hermanos, al tener preferencia el uno por el otro y a veces hasta hacerse de la vista gorda en los errores que ellos cometían o en las desobediencias que ellos cometían. Esaú llegó a ver a Dios como el Dios de su abuelo y el Dios de su padre, pero no llegó a ver a Dios como su propio Dios. Y tanto fue así que fue desobediente al casarse con mujeres de otras naciones que no tenían a Dios como Dios, sino que eran naciones paganas. Aunque con el tiempo Esaú y su hermano se reconciliaron, realmente fue una reconciliación aparente o hipócrita, por decirlo así. Fue una reconciliación superficial, ya que Esaú se encargó de transmitirle a sus generaciones ese resentimiento y desprecio por Jacob. Me imagino que muchas veces él llegó a hablar la rabia que sentía hacia Jacob y transmitió ese resentimiento, transmitió esa amargura. A Esaú se le llamó también Edom, esto porque por el potaje rojo que él había comido, por este plato de comida, y también por su apariencia física. Y a Jacob Dios le cambió el nombre por Israel, y a sus descendientes fueron el pueblo de Israel, los israelitas. Pero estas dos naciones fueron
enemigas. Los edomitas siempre fueron enemigos del pueblo de Israel. Se aliaron con otras naciones enemigas de Israel para burlarlos, para robarlos, para saquearlos y hasta para matarlos. En el tiempo en el que el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida, se convirtieron literalmente en su enemigo. No le tendieron la mano a sus hermanos. Por esto, Dios se enoja con ellos y trae una palabra a través de los profetas, una palabra también de destrucción para Edom, porque ellos literalmente se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel. Por esto es que decía la Escritura que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, porque Dios sabía lo que iba a suceder con el tiempo, lo que iba a suceder más adelante con estas naciones. Y esto nos deja una enseñanza a nosotros como padres. Primero, que todo en confiar en las promesas de Dios. No tener favoritismo por ningún hijo. Ponernos de acuerdo como padres en la crianza de nuestros hijos. ¿Sí? No es contradecirnos, que si la mamá dijo algo, el padre la contradice o al revés. Enseñarle a nuestros hijos el temor y amor hacia Dios, no una religión. No convertirnos en esclavos de una religión. Y menospreciar la bendición de Dios es menospreciar a Dios mismo. Y ayudar a nuestros hijos a sacar toda raíz de amargura y que entre ellos haya perdón. No dejar, como dice la palabra, no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo y no permitir que el enojo entre nuestros hijos realmente se ponga el sol sobre ese enojo. Es decir, no permitir que pasen días y días con ellos enojados. Por último, los invito a leer detalladamente la historia de estos hermanos, hijos de Isaac, nietos de Abraham. La historia completa se encuentra desde Génesis 24 hasta Génesis 38 más o menos, para que puedan leer con detalle todo lo que sucedió con esta familia, que por tiempo no lo puedo hacer. Bendiciones en este día.